Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Empezando nuestra lectura del capítulo 11 del libro de Primer Crónicas en el Antiguo Testamento. Estamos en la saga del libro de Primer Crónicas. El capítulo 11 es un capítulo largo, medianamente largo. También parece que hablamos de genealogías acá, pero ya entramos al tema de David. David es ungido rey en Hebrón. Él toma Sión, la ciudad de David. Se nombran los guerreros valientes y se narran sus obras. ¿Okay? Es un poco de marco contextual histórico de David. En el capítulo anterior mencionamos los filisteos derrotan a Israel y Saúl muere por sus transgresiones. Hasta este capítulo desde el inicio de este libro, hemos visto genealogías, desde Abraham y por muchas de sus líneas. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y por cada una de las 12 líneas a la formación de toda la nación de Israel hasta la época de los cronistas, que es más o menos 600 años después de David o 400 años antes de Cristo. Pero llegamos en el capítulo 10 hasta el primer rey. Habían pasado cerca de 500 años desde Moisés. A ver, déjame ver. 500 años, sí, más o menos 550, 600 años desde que Moisés hasta el primer rey. Fue 500, 600 años más o menos. Y Saúl muere. ¿Okay? No se detalla la historia de Saúl como hemos leído en los libros de Samuel. Primer Samuel, segundo Samuel, habla de toda la historia de Saúl y cómo fue un buen rey y luego terminó siendo un mal rey. Y luego se escoge a David para ser el rey sucesor, que reemplace a Saúl. Y era una asignación de Dios por medio del profeta, y algunos del pueblo reconocían esa asignación y algunos no. Y cuando le toca a David tomar el puesto de rey, tuvo oposición del pueblo y de las diferentes facciones del pueblo y tribus, pero se encargó estratégicamente, diplomáticamente y en un tiempo de unificar a todo Israel para que lo apoyen en su elección o selección de reinado. Uno de sus grandes logros, él ya tenía fama de ser un gran comandante militar desde la época en que era un soldado de Saúl, el rey anterior, pero ahora parece que él toma Sión, la ciudad de David, esta ciudad que posteriormente se llama Jerusalén, que quedaba en un lugar alzado geográficamente y que lo tenía los nativos, los originales, los enemigos. Entonces David, muchos intentos habían ocurrido antes de David de tomar esa ciudad, pero su posición estratégica no les permitía vencerla. Entonces David finalmente lo hizo y lo volvió la capital. Y lo llamaban la ciudad de David. Muy bien, entonces, leyendo el versículo 1, capítulo 11. Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Es una manera de decir: te apoyamos completamente. Hebrón, ojo, Hebrón se encuentra cerca de Jerusalén. Acá está Hebrón, ¿no es cierto? Hebrón. Y era el centro de Israel, de la tribu de Judá por lo menos, porque no podían tomar la ciudad de Sión, porque estaba en manos de los originales enemigos. Y aquí ocurrió el final apoyo que se dio a David. Somos tu hueso y tu carne, apoyo incondicional. Y además, en tiempos pasados, aún mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a Israel y lo volvías a traer. David ya tenía fama desde que había el rey Saúl, que era un gran estratega militar y tuvo muchas victorias y metía a Israel en algún asunto y lo sacaba de Israel de ese asunto y venían con éxito, etc. Y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, o sea, a David,
Y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David como rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Samuel fue el último profeta, no, fue el primer profeta después de mucho tiempo que no había profetas. Y el pueblo estaba muy feliz de que por fin haya un profeta otra vez. Bueno, por medio de este profeta Dios escogió a Saúl por la insistencia del pueblo de que querían reyes y ya no más jueces, cosa que no quería Dios, pero si insistieron tanto, tomen, pues ahí está. Y él les escogió un buen hombre de rey y resultó tomar malas decisiones Saúl y resultó ser reemplazado por Dios, por David. Y todos sabían que que la palabra de Jehová había venido por medio de Samuel para elegir a David. Versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Esta es la capital, justamente posteriormente. Y los jebuseos, ¿qué dice? Versículo 4. Son mencionados desde el libro de Éxodo, desde Moisés, ¿ok? Y he dicho, Jehová habla. En Éxodo 3:17, es una referencia a esta palabra de jebuseos. Dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Está hablando por medio de Moisés al pueblo de Israel, que todavía es esclavo en Egipto, hace 600 años. Antes de David. Os sacaré de Egipto a la tierra del cananeo y del eteo y del amorreo y del fereceo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esto era la tierra prometida, la tierra ocupada por todos estos pueblos. Estos pueblos eran originales de ahí. Y Dios escoge llevar a su propio pueblo allí y erradicar a todos los que estaban ahí. Hemos hablado mucho respecto a esa aparente decisión de genocidio a inocentes que no tenían nada que ver con Israel. Pero no es el tema ahorita. Entendimos que Dios no actúa unilateralmente. ¿Está bien dicha la palabra? Parcializadamente. Sino todo lo que hace es integral. Lo que hace parece favorecer a uno y perjudicar a otro, pero el que es perjudicado encaja que sea perjudicado porque ha ido contra lo que Dios quiere. Y nunca han sido perjudicados en ignorancia. No hay ningún caso al respecto. Entonces, les tocó ser destruidos. Ok, Israel fue la herramienta por la cual fueron destruidos. Si no era por Israel obedeciendo la voluntad de Dios de destruirlos a ellos, Dios lo hubiera hecho de otra manera, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Pueblo destruido del cielo directamente, no vino nadie contra ellos y fueron barridos y arrasados y destruidos en un solo día. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Y ahí decimos que qué malo era Dios. Vimos que envió 3 ángeles a verificar que realmente hayan cometido el pecado, no imperdonable, pero que ya no aguanta a Dios continuar tolerando. Y descubrieron que sí. Y entonces sacan a Lot, el sobrino de Abraham, estamos retrocediendo 3000 años, de David, más o menos, sí, 2500 años. Y fue destruida esa tierra. Si Israel no hubiera estado en la escena, Dios hubiera destruido esas tierras de estos pueblos en la tierra prometida igualmente. Pero se le ha prometido a los de Israel, porque estoy bajo convenio con ellos. Entonces, que hagan su esfuerzo, que me obedezcan, y los fructificaré en función a la obediencia que me rindan. Y no fueron tan obedientes. Y han pasado 500 años desde Moisés, y todavía no terminan de ganar a los jebuseos. Tal vez al eteo, amorreo, fereceo, heveo, tal vez ya los fueron destruyendo, tal vez no. Ahorita es los jebuseos que ocupan esta tierra alta que se llama Sión. ¿Okay? Entonces fueron allí, David con todo Israel, a este lugar, Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá,
Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Hubo una guerra y ganó. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será jefe y capitán. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero, venció y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta los alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Estos personajes, Joab, ¿qué más habíamos leído? ¿Dónde está? Joab, Sarvia también, ya los hemos leído abundantemente en los libros de Samuel, ¿okay? Unos eran el comandante de los ejércitos, otro era el hijo de los sacerdotes, etc. ¿Okay? El resto de la ciudad. 9. Y David se engrandecía cada vez más, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Tengo que resaltar el hecho de que Jehová no está con nadie que no esté primero con Jehová. Jehová no está con nadie que no haya demostrado primero su sumisión y obediencia estricta a lo que Jehová quiere. Si no estoy sometido en obediencia completa a lo que Jehová quiere, Jehová no está conmigo. Entonces el hecho de que Jehová de los ejércitos estaba con él habla de que David estaba estrictamente obediente a todo lo que Jehová quería. No había perdido su dignidad y su estrictez en lo que obedecer a Dios requería. Gracias a su fama, a su poder, a su grandeza, no se había olvidado de Dios. 10. Y estos son los jefes de los valientes que David tuvo, los que se fortalecieron junto con él en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová referente a Israel. Los que cumplieron la promesa de Jehová, siendo valientes al costado de David. Hicieron el reino grande. Y se hicieron grandes en el proceso. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Y ahora empezamos a nombrar un montón de gente. Pues la historia viene hasta el versículo 10. Y ahora vamos a leer un montonazo de gente. Es como el Salón de la Fama, ¿no es cierto? Las placas de tu nombre que quedará por perpetuidad mencionado como los grandes valientes de David. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Jacmoni, jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300, a los cuales mató en una sola batalla. ¿Qué tales habilidades bélicas, ¿no? Y después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, donde se habían reunido los filisteos para la batalla, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y cuando el pueblo huyó delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela, y la defendieron y vencieron a los filisteos, y los salvó Jehová con una gran victoria. Estrategias pasadas que pusieron en el Salón de la Fama a estos personajes. Y 3 de los 30 jefes descendieron a la peña donde estaba David, hasta la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba entonces en Belén. Posiciones, momentos de guerra. David deseó entonces y dijo: quien me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está a la puerta. No es una premisa, es un deseo al aire. Quien me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está a la puerta. Recuerda, el enemigo está en Belén. Entonces el que me trae agua de ese pozo es un súper, porque se tiene que meter en el centro del enemigo. Supongo que el agua del pozo de Belén era famosamente rica. 18. Y aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba a la puerta, y se la llevaron y trajeron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó ante Jehová, y dijo: vaya. ¿Te acuerdas de esa historia? Ligeramente me acuerdo yo.
Y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿He yo de beber la sangre y la vida de estos hombres que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Pero beber hubiera sido honrar el acto valiente de esos 3. Tirarla, no. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó ante Jehová. Extraño, ¿no? Desde acá. No voy a pretender entender el orden de prioridades sociales, morales de aquella época. Supongo que era comprendido. Esta palabra de la derramó ante Jehová. Eso habla de un acto entendido como símbolo de respeto. 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 3, el cual blandió su lanza contra 300, a los cuales mató, y ganó renombre entre los 3. Qué bárbaro este Abisai. De los 3 fue más ilustre que los otros 2, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Ok, hay 3 y 3. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente, de grandes hechos, de Capseel, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso un día de nieve. Wow, cada una de estas escenas es digna de una película, ¿no es cierto? De lo más épica. Él mismo mató a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. 5 codos. ¿Cuánto es un codo? Es como 50 centímetros. 60 centímetros. ¿Cuánto dice acá? Hombre de 5 codos de estatura. 250 centímetros. 50 por 5, 250, 2 metros y medio. Era un hombre enorme. Él mismo mató a este egipcio gigante o enorme. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Así de grandaza. Pero él descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio de la lanza de la mano. Arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. He aquí, no sé si esta es la época, pero había una época en la que a los grandes héroes con grandes historias de heroísmo se les cantaban canciones, se les dedicaban poemas. Y siendo aquí registrado para siempre estos nombres, aun cuando está hecho por los cronistas que están escribiendo 600 años después de David, siguen siendo aumentados. 25. He aquí que fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y a este puso David sobre su guardia personal. Los 3 primeros. Y los valientes de los ejércitos. Asael, hermano de Joab, el mencionado hace rato. Y el Hanán, hijo de Dodo, de Belén. Samot, el Arodita. Elés, el Pelonita. Ira, hijo de Iques, el Tecoita. Abieser, hijo de Iques, el Tecoita. Abieser, el Anatotita. Sibecai, el Usatita. Ilai, el Aoita. Maharai, el Neofatita. Heled, hijo de Baana, el Netofatita. Acá estamos identificando a nombres únicos por la familia, tribu, grupo, localidad de donde viene. Es como nosotros teniendo nombre y apellido. Tal vez habían varios con el mismo nombre, entonces no era cualquier Maharai, era Maharai el Netofatita. Y Heled, como hay muchos Heled, pero hijo de Baana, era la exclusividad, ¿no es cierto? Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, los hijos de Benjamín, Benaía, el Piratonita, Hurai, de los arroyos de Gaas, Abdiel, el Arbatita, Asmavet, el Barjumita, y Eliaba, el Saalbonita. Okay. Los hijos de Hasem, el Gisonita, Jonathan, hijo de Saje, el Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, el Mequeratita, Ahías, el Pelonita, Hezro, el Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibhar, hijo de Hagrai,
Selec el amonita, Naharai el beerotita, el escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira el itrita, Gareb el itrita. No estamos hablando de generaciones acá, sino de un grupo, el grupo de valientes en la historia de conquistas que tuvo David. Urías el eteo, Sabad hijo de Ahlai, Adina hijo de Sisa el rubenita, jefe de los rubenitas, y con él 30. Anán hijo de Maaca y Josafat el mitnita. Usías el astarotita, Sama y Jehiel hijos de Jotam el aroerita. Gediael hijo de Simri, Joha o Joa, su hermano el tisita, Eliel el mahavita, y Jeribai y Josabía hijos de El Naam, e Idma el moabita, Eliel y Obed y Jaasiel el mesobaita. Qué lectura tan difícil en cuanto a pronunciación de nombres extraños. Entonces, esto es un registro, son crónicas, ¿ok? Cosas dignas de ser mencionadas, repetidas por su valor edificante. Las encuentro escasas porque esto es un registro casi estadístico, no es la palabra, pero es un registro histórico con nombre propio de personajes que deben quedar registrados. El Salón de la Fama de los que estaban con David. Cuánto honra y honor y fama habrán tenido estos personajes para ser escritos sus nombres aún 600 años después de David. Hoy día estamos 2000 años después de Cristo, 3000 años después de David, y seguimos leyendo estos nombres. ¿Qué clase de nivel habrán tenido? Supongo que no puedo imaginarlo completamente. La conclusión es que David era favorecido por Jehová, altamente favorecido por Jehová, y habrá inspirado la misma estilo de vida y pensamiento y dedicación y honra y temor a Dios en toda su gente, en todos sus valientes. Hombres que obviamente estaban dispuestos a morir en un parpadeo y hacían todo lo que hacían y no morían, entonces eran superhéroes. Este es el capítulo 11. David es ungido rey en Hebrón. Ya es rey. A partir de este punto, todos los capítulos que vienen van a ser sobre cosas que David hizo, vivió, pasaron mientras era rey. Segunda de Crónicas, no estoy seguro si es el libro que vamos a continuar. Después de Primer Crónicas, no. Vamos a continuar leyendo Salmos y una parte de Primer Reyes, luego Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, la otra parte de Primer Reyes, Segunda Reyes y recién Segunda Crónicas. Vamos a brincarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros entre Primer Crónicas y Segundo Crónicas, yendo por el orden cronológico que hemos encontrado al que los libros pertenecen. ¿Ok? Ese es el capítulo 11. No hemos marcado más que la evidencia del carácter de David. ¿Qué clase de carácter habrá tenido para ser tan, pero tan reconocido y famoso a través de miles de años? Miles de años. Aparte de Jesús, después de Jesús no tenemos a alguien tan mentado, o sí, por lo menos no durante tanto tiempo. Muy bien, eso es todo para el capítulo 11. Lo cierro aquí resaltando la grandeza de David. Y nos vemos en el próximo episodio.